Estábamos en mi despacho, en la presidencia del Senado, en el Congreso de la Nación. Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron. Paradójicamente o intencionalmente. No solamente estuvo mal la decisión de no acompañar al acuerdo del Fondo Monetario porque el motivo meritaba que se lo acompañe. Creo que un gobierno, para ser efectivo y eficiente en su gestión, requiere que todos sus funcionarios estén alineados con el presidente. En mi barrio, digamos, una de las máximas era que, digamos, los trapitos sucios se lavaban en casa, así que en todo caso, si tengo ese debate para darlo, daré donde lo tenga que dar y no por los medios. Estamos total y absolutamente en desacuerdo. No podrían haber pegado en el lugar más sensible después de haber ido a Expo Agro el lunes, sentarse todos, después de un ministro de Agroindustria o de Agricultura que dijo: no vamos a aumentar retenciones, a la semana las aumentan. No se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Roja todos los lunes. Daniel, ¿cómo te va? Eduardo, buenas noches. Jazmín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí dice el Zócalo, el gobierno roto. Efectivamente, se venía rompiendo la semana pasada con una mezcla de votos del Frente de Todos y mayoritariamente de Juntos por el Cambio. El gobierno le dio sanción media sanción al acuerdo con el Fondo Monetario. La batalla está ahora en el Senado. Por eso con nosotros está esta noche el senador Luis Juez. Sí. Pero da la impresión, después lo vamos a hablar con él, por supuesto, que tiene más autoridad que nosotros, da la impresión que es tanta la guerra interna que tiene el gobierno que para no transformar al Senado en un escenario de batalla que sería vergonzoso, probablemente sea más expeditivo de lo que uno imaginaba la sanción que pueda haber el día jueves cuando está convocada la sesión. Sí, el tema es después de la sesión, ¿qué? Bueno, después se verá Vamos cómo... a juez. Después, obviamente, después hay que ver cómo sigue el gobierno, cómo sigue esa relación de fuerzas que todos los días está bamboleándose. ¿Qué pasa obviamente con el kirchnerismo, con Cristina? Todos esos son enigmas que el gobierno va a tener que procesar mientras aplica un programa que es muy difícil de aplicar en estas condiciones. En estas condiciones y con un frente político tan debilitado como el que tiene Alberto Fernández. Sí. Y el otro tema, obviamente... es el tema que nos viene ocupando hace hoy 19 días. 19 días, entramos en el día 20 de la invasión. Día 20 de la invasión. El gobierno tuvo dos voces. La de Santiago Cafiero, cuando en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó, después de 5 días, condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Y esta semana, hace muy poquito, se escuchó una voz más, porque el kirchnerismo está absolutamente mudo, que fue del ex jefe del ejército, sí, César Milani, que dijo que en verdad la responsabilidad por la invasión de Rusia a Ucrania la tiene la OTAN. Y habló de Putin como el gran líder del siglo XXI. Después, otra cosa no se ha conocido. Sí, lo que se conoció es, el ministro de Economía, Guzmán, hablando sobre consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Ya no es pero Macri, es pero la guerra. Pero la guerra, como preparando, te diría, ahora vamos a hablar del tema de la guerra con un experto de primerísimo nivel, como es el doctor Jorge Castro, analista internacional. Gracias por estar, Jorge. Gracias por estar, buenas noches, Jorge. Y
Y bueno, y las consecuencias en materia de lo que se está viviendo, donde hay la Argentina, estamos viviendo un marzo con un shock de inflación, ¿no? O sea, lo que está pasando con los alimentos, pero no solo con los alimentos, con el esparcimiento, lo que está pasando con la indumentaria, lo que está pasando con la educación, los precios con una inflación que se proyecta este mes a un nivel récord. Con marzo te determina la inflación del año prácticamente, dicen los que saben, ¿no? Por el cual, bueno, en un rato vamos a dar algunos indicadores de lo que está pasando con los precios. Bueno, obviamente vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de todo lo que es la pelea interna del gobierno, los videos de la vicepresidenta, etcétera, etcétera, y vamos a hablar de lo que nos trae Jazmín. Claro. Sí, claro, que tiene que ver con todo lo que están hablando, con la interna del gobierno y lo que va a pasar esta semana en el Senado. Vos hablabas de, bueno, hoy el debate público, pero también hoy hubo reuniones. Les voy a contar de 2 reuniones importantes y una que va a haber mañana también. Dale. Dale. Vamos con el senador juez. El senador juez. Dale. Allí vamos. ¿Cómo le va, senador? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Gracias por venir. Gracias por venir. Muchas gracias. A ver, corríjame o si tiene la misma visión. ¿Usted cree que efectivamente en el Senado puede que el trámite de la aprobación del acuerdo con el fondo sea menos traumático que en diputados? Digo por la pelea, ¿no? No, el Senado tiene otro estilo. El Senado es la platea, no es la popular de la cancha. Así que por lo general hay otro estilo. No se confronta verbalmente con tanta virulencia. Pero yo entiendo que también por esos mismos códigos que tiene el Senado de hace muchísimos años, entiendo yo que la cosa va a ser mucho más racional, menos sanguínea, pero no menos firme, no menos contundente, no menos clara a la hora de poner en evidencia quiénes se esconden y quiénes con conducta adolescente no le ponen el hombro en el momento que hay que ponerlo, ¿no? Eso. En ese sentido, senador, entonces, Juntos por el Cambio va en principio a votar que se apruebe la refinanciación del gobierno con el fondo. Nosotros no hemos tenido una reunión de bloque, la vamos a tener mañana. Lo que sí yo puedo decirle es que nosotros vamos a tener una conducta responsable, republicana, a la altura de las circunstancias. Entiendo yo que esta es la idea. Nosotros jamás se nos ocurriría empujar a un gobierno con una debilidad. No debe haber un presidente más débil como Alberto Fernández. Por ahí se intenta compararlo con De la Rúa, pero yo le digo, en un gobierno peronista este claramente ha sido el presidente más débil que ha tenido en la historia del peronismo, me atrevería a decir, y no quiero entrar en una cuestión, inclusive más débil que Isabel Perón. Un tipo con una debilidad manifiesta y su propio gobierno moviéndole la escalera, intentándole perder la poca estabilidad que tiene. Entonces, no están dadas las condiciones como para que nosotros también de la oposición nos sumemos. Porque la verdad, cuando uno vio lo que pasó la semana pasada con la conducta de Máximo y los diputados de la Cámpora, la conducta de Cristina, este país no aguanta semejante gesto de especulación. Así que todavía no hemos definido el voto, pero entiendo que vamos a ir en consonancia con lo que los diputados de la bancada nuestra manifestaron en la semana pasada, ¿no? Y en ningún caso hubo hoy, porque corrieron rumores bastante intensos durante el día, en ningún caso hubo como una especie de replanteo, rediscusión, no replanteo, de discusión interna, de decir, bueno, a ver, si realmente toman medidas, por ejemplo, en el tema de retenciones en contra del campo, nosotros podemos variar nuestra postura en el Senado. No, claro que está arriba de la mesa. ¿Cómo esconderlo, Eduardo? Esto es la verdad. No, bueno, pero eso no incidiría en la postura. No, yo vengo de una provincia agroexportadora. Claramente me han hablado tengo 70 mensajes de sectores, organizaciones, autoconvocados. Yo le digo al gobierno que si está pensando en algo de eso está totalmente loco, no tiene ni idea las consecuencias que eso va a traer. Sería bueno que el gobierno en este tema aclarara con prontitud antes de generar un marco de zozobra. Hay mucha bronca, hay mucho malestar, hay mucho enojo, hay mucho fastidio. La verdad que no sé si fue adrede, si esto vino de parte del ala del gobierno que quiere que caigamos en default y que le interesa que cuanto peor mejor y por eso fue la información o realmente lo está pensando, pero en el interior productivo el solo hecho que el gobierno piense en un incremento de retenciones nos pone a nosotros en pie de guerra, con lo cual claramente cualquier discusión de esta está arriba de la mesa. ¿Cómo esconderlo? Ahora, juez, bueno, usted dice que el presidente es el más débil de la era del peronismo, ¿no?
pero va a tener que encarar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica compromisos y toma de decisiones en materia económica. ¿Usted cree que el gobierno o el Frente de Todos va a acompañarlo en ese tránsito que comienza supuestamente a fin de mes? Yo tengo mi sobrada sospecha que eso no va a existir. No lo están acompañando. Ellos están jugando. Hay una parte del gobierno que está jugando al tema electoral, está jugando al 2023. Están rompiendo el carnet del club para salvar los trapos. Prefieren llevarse las banderas para el próximo campeonato. Una actitud especulativa, horriblemente especulativa, como si en este país, en las condiciones que estamos, se pudiera especular. Así que yo no sería un necio si le dijera lo contrario. Yo olfateo que va a ser muy difícil que la parte del ala dura del gobierno, el sector más ideologizado que tiene el gobierno, que es la cámpora, lo vaya a acompañar el presidente. Aparte, el presidente tampoco ha dado manifestación de ejercer un control, un liderazgo, una actitud mínima del tipo que conduce. ¿Y la vicepresidenta? Porque usted la conoce bien. Y la vicepresidenta es la autora intelectual de todo lo que está pasando. ¿O a alguien se le ocurre pensar de que Máximo tomó esta decisión sin consultar a la madre? No es Kiko, acúsalo con tu mamá, Kiko, pero no tengo ninguna duda que Máximo no es de tomar decisiones de esta característica. Esta es una decisión tomada en la orgánica, en la orga más dura que tiene el kirchnerismo. Alberto lo sabe esto, lo sabe perfectamente. Y ustedes saben perfectamente, y la gente sabe perfectamente, que Alberto no hubiese sido presidente si no pasaba el filtro de la cámpora. Fue la cámpora la que ideó y la convenció a Cristina que ella no podía encabezar ningún proceso electoral y que debía ceder ese lugar. Así que no es que el fuego cruzado provenga de algún francotirador de alguna terraza, es del sector más radicalizado que tiene el gobierno. Y al que Alberto le cedió todas las cajas a vida y por haber, o sea, digamos con toda sinceridad, porque acá los muchachos se le plantean, le hacen berrinche como los chicos, pero el padre le cumple todos los caprichos, ¿no? Alberto Fernández, hasta el día de hoy, no conozco yo de que haya llamado al orden a ninguno de los funcionarios de la cámpora que ostentan el manejo de los recursos que tiene la Argentina, de la ANSES pasando por el PAMI a la que a ustedes se les ocurran. Pero bueno, eso también es un síntoma de debilidad. Porque yo puedo admitir que, Eduardo, vos pensés como quiera, militante de la cámpora, y me diga, mira, Alberto, ¿sabe qué? Yo tengo una ideología y no la voy a cambiar, y yo con el Fondo Monetario tengo un problema de toda mi vida. Bueno, está bien, no te voy a acompañar con el voto. Bueno, ¿sabes qué? Pero yo, ¿sabes? Soy el presidente y la repartición que vos ocupás necesito poner a alguien de mi confianza. Eso tampoco va a pasar. Eso también el presidente contribuye enormemente a su debilidad. No solamente el fuego cruzado lo evidencia como un tipo sin conducta, sin actitud, sin coraje, sin decisión, sin la garra, sin los huevos que tiene que tener un presidente, sino que el tipo tampoco se anima a tomar ninguna decisión que al ciudadano común, no a los que estamos profundamente politizados, le haga pensar que este tipo intenta mantener con firmeza las decisiones que hay que tomar. Por eso es complejo el panorama. A ver si encontramos, para encontrar un lugar. La idea de avanzar con el fondo es avanzar pese a que el kirchnerismo no quiere. Esto es una señal. Pero no hay otra alternativa, Eduardo. Yo podría hacer la gran Máximo, que soy un opositor. Yo podría salvar los trapos y decir, no, porque... Pero está el país de por medio. Estamos viviendo la crisis. El amigo de Cristina, el criminal de guerra, de Putin, está poniendo el mundo. Hoy las conversaciones no es una locura bélica de decir, che, he escuchado como nunca el día de hoy hablar de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Estamos viviendo un escenario de una complejidad enorme, con un nivel de angustia que está viviendo una gran parte de la población mundial. Y nosotros tenemos un gobierno al que les amarrean la escalera y que creen que caer en default en la Argentina en estas condiciones es absolutamente inicuo. Digo, por Dios, lo estoy diciendo yo sin perder mi condición de senador opositor. ¿Cómo puede alguien desde el gobierno pensar que si este país cae en default, en el medio de estas circunstancias nosotros no vamos a tener ningún tipo de coletas? El default, no caer en default, también implica, bueno, terminar el mandato, llegar al 2023, en algo que parece que el año electoral va a empezar muy rápido, ¿no? Antes de fin de año ya hay elecciones en Chubut y arranca, pareciera, la campaña para las PASO de agosto del año que viene. Pero vos sabés que eso de terminar el mandato es una asignatura que tienen que rendir cualquier partido político que no sea peronismo. El peronismo no se cuestiona, los tipos terminan
en terribles zanfarranchos, pero terminan siempre el mandato, porque son ellos los que tienen el monopolio de los tiradores de piedra. Son ellos los que te queman las gomas, son ellos los que te prenden fuego, son ellos los que te cortan la calle, son ellos los que... Y cuando ellos gobiernan, olvídate, el mandato lo van a terminar, eso no está en discusión. Yo te diría que estamos frente al presidente más débil que he visto yo a la vuelta de la democracia y seguramente no tengo ninguna duda porque no soy el bonsái de Julio Bárbaro, pero analizando el peronismo debe ser el peronista con mayor debilidad que llegó al sillón de Rivadavia como Alberto Fernández, pero no, eso no me permite a mí conjeturar que su mandato puede llegar a estar en tela de juicio. El 10 de diciembre de 2023 Alberto se va a ir, va a haber terminado 4 años de la peor gestión que recuerde la democracia. Pero ¿no? va a ir por la reelección, ya lo dijo. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Porque qué gobernador, qué dirigente peronista podría colgarse del cogote como un koala a Alberto Fernández, un tipo que no es capaz de tomar decisiones. Salvo que mañana nos sorprenda y después del jueves, con el acuerdo con el Fondo Monetario, el tipo diga, bueno, miren, ¿saben qué? Los aguanté hasta acá es cierto, llegué porque ustedes me trajeron, llegué por el acuerdo con la Cámpora, llegué porque Cristina me puso, pero estos 24 meses, si ustedes no me van a acompañar, tengo que tomar estas decisiones. Yo no lo veo a Alberto tomando estas decisiones, hablando con los gobernadores, planteando un estilo distinto. Intentó durante la pandemia, se paró en algún momento, llegó a tener una imagen increíble, la desperdició, destruyó la credibilidad de la palabra. No lo veo, lo digo, pero bueno, no subestimo a nadie, pero no lo veo. Usted describía recién diciendo, bueno, el presidente es el presidente peronista más débil de la historia de los presidentes peronistas, pero yo no tengo duda de que va a terminar el mandato, porque son ellos los que tienen las piedras, los que arman los mitines esos revoltosos. ¿Qué análisis se hace de lo que pasó el otro día en el Congreso, en la puerta del Congreso, y el ataque o las piedras sobre el despacho de la vicepresidenta? Una puesta en escena, horrible. Bien filmada, bien filmada. ¿Puesta en escena de quién? De Cristina. Siempre victimizándose. Bien, siempre alguien tiró las piedras. La historia, no, por supuesto, pero está... Mira, Eduardo, no debe haber tipos que tiren mejores piedras que los cordobeses, porque venimos de los come chingones. Es una cosa, la tenemos en la sangre. Ahora que en mi vida he visto que vos puedas filmar en vivo y en directo la llegada de las piedras. Si te sorprenden las piedras, te asustás, no veo a un negro que esté con el celular la apunto esperando a ver por dónde entra la piedra. Yo digo, Cristina cree que el mundo arrancó a partir de sus problemas. O sea, acá no importó si se quemaron los policías, si destruyeron el mobiliario público. Yo también soy copropietario del Senado, Eduardo. O Cristina cree que es la dueña de ese edificio. Sí. Yo también soy y no escuché que repudiara el atentado contra el edificio del Senado, contra los senadores. Ella siempre arranca a partir de mirarse el ombligo y a partir de ahí cree que los problemas de la humanidad tienen un sentido. Me pareció una puesta en escena berreta, horrible, en un momento complejo, delicado, que vive el país, en un momento que como vicepresidenta tendría que estar espalda contra espalda con el presidente tomando decisiones para que nosotros los opositores pudiéramos entender que este es un gobierno que mínimamente tiene un rumbo, ¿no? Elige el relato. Y lo elige porque le va bien, porque ellos alimentan con su relato ese padrón electoral al que no le van a fallar. Nosotros podemos concluir que eso fue una puesta en escena. Acá podés preguntarle a alguno de los cámaras, de los chicos que conocen como el tema. Es todo bastante bien montado, ¿no? La verdad que para hacer una cosa tan espontánea que te agarran a pedrada una ventana, porque ¿cuánto tiempo podés estar tirando piedra contra una ventana? 5 minutos. Pero ahí hay un montaje televisivo verdaderamente armado para después una voz toda impostada y toda una cuestión y todo un relato que contribuye. Y vos sabés que hay un espacio de la política que se la come esa, ¿eh? Un espacio de la política. Mirá el tiempo que se llevó. 72 horas todo el mundo hablando de que si le repudiaron o no lo repudiaron, si el gobierno, si no el gobierno, el ministro del Interior, que sí, si esto fue premeditado. ¿Y cómo sabés que fue premeditado si no tenés detenido un solo tipo? ¿Cómo podés presuponer la premeditación si no tenés el testimonio de nadie? Bueno, pero a ver, ella comenzó la primera parte de la historia diciendo intencional o no intencional, y la segunda parte ya habla de un ataque. Ya es ella, ya fue contra ella. Eduardo, Cristina no va nunca al Senado. ¿Cómo sabe que estaba ese día en el despacho? Bueno. Era más fácil. Y si así fuera, ¿quién? ¿Vos crees que nosotros? Nosotros que nos comimos 17 toneladas de piedra,
Nosotros que fuimos acosados de la peor manera, que nos maltrataron, nos humillaron, nos denigraron. Nosotros, ¿en serio? ¿Vos viste algún diputado, algún senador de la oposición alentando, asusando, No. arrebatándole el micrófono a Massa para decirle, por favor, paremos la sesión porque afuera hay escándalo? ¿Vos viste que algunos de nosotros, por más énfasis, por más bronca, por más fastidio, por más gana, por más bronca que nos dé, por más odio que nos dé, la forma que nos maltratan, hayamos tenido alguna conducta destituyente? No jodamos. El monopolio de los tiradores de piedra lo tienen ellos y que se hagan cargo. Seguramente deben tener un sindicato de tiradores de piedra, así que pregunten al secretario general, lo deben tener identificado. Voy al principio, aumento de las retenciones. El gobierno anunció Una locura, una locura, Una una locura. Si Alberto cree que por ahí va a ir, va a una locura. Va a poner en pie de guerra a todo el interior productivo de la Argentina. Una locura demencial. Debería empezar a ver cómo achica la política, cómo reduce la política, cómo achica en otros lugares. Si cree en serio que vamos a afrontar los compromisos que se asumen metiéndole la mano en el bolso a los únicos tipos que nos pueden traer un dólar, porque la verdad en este país lo único que pueden traer un dólar son el sector agroexportador. Una locura, que hay que decirlo con energía, con firmeza. Yo no tengo una maceta de soja, muchachos, quiero aclarar porque no crean que yo soy el primo de Goro Copatel. No tengo una maceta de soja, pero es una locura atentar contra el único sector en este país que pone el pecho al que le mete la mano en el bolso, al que lo siguen robando y siguen estigmatizando. Una locura, y advierto que puede llegar a generar momentos de mucha rispidez en la Argentina si el gobierno cree que por ahí va a poder manotear una moneda. Pero, digo, hay dos planos, me parece, o corríjame. Una es la decisión esta de modificar las alícuotas en la harina y aceite de soja. La otra es el aumento de retenciones generales que inevitablemente tiene que pasar por el Congreso. Sí, ellos siempre tienen alguna especulación. De hecho, que cualquiera de estas medidas, como no tienen presupuesto, claramente hay un planteo de inconstitucionalidad, pero en un país donde la justicia tiene una lentitud manifiesta. Me he juntado con muchas organizaciones agropecuarias que están todas consultando a estudios de abogados. Algunos están haciendo unos buenos honorarios viendo cómo van a recurrir por la vía del amparo, pero creo que conociendo la lentitud de la justicia vamos a llegar tarde. Por eso sería bueno que el gobierno se replanteara. En serio, si el gobierno está pensando que le va a meter la mano en el bolso al sector productivo y cree que no va a pasar absolutamente nada y que este es un sector solamente que se reduce a un puñado, no se equivoca. Se equivoca porque la verdad uno está viendo, lo venimos analizando, lo venimos denunciando, lo venimos poniendo en evidencia. Y creo que sería una torpeza manifiesta en el momento que está viviendo hoy la humanidad, pararse en el hombro del productor agropecuario, que es el único que puede exportar y traer dólares en un país que está a los gritos pidiendo dólares, ¿no? Juez, el alineamiento de la Argentina frente a la guerra o a la invasión rusa a Ucrania, ¿cómo lo ve? Pero recién lo decía Eduardo, demoramos 5 días. Es que estoy seguro que si Cafiero no hubiese sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no hubiese hecho absolutamente nada. El kirchnerismo se siente muy cómodo con los fascistas, con los autoritarios, con los déspotas, con los antidemocráticos. Se siente cómodo, digámoslo con toda la letra, se siente cómodo. Fíjate vos que el jefe del ejército, hasta el kirchnerismo se dio el lujo de tener un jefe del ejército, un tipo vinculado a la inteligencia militar, que terminó reivindicando la conducta y que dijo que el problema que estamos viviendo hoy entre Rusia y Ucrania es de la OTAN. Ese fue el jefe del ejército en la época que Cristina era presidenta. Un espanto. Ellos creen que esto no trae consecuencias internacionales. Bueno, ustedes lo tienen al doctor Castro ahí, me da vergüenza opinar, pero en serio te digo, nosotros creemos que somos pícaros los argentinos y este es el problema que tenemos cada vez que salimos fuera de la Argentina. La gente nos mira como diciendo, ¿estos creen que se van a llevar el mundo por delante? Yo sinceramente lo digo, está bien, no me voy a enojar si un gobierno que no pudo en 25 meses tener un plan económico, porque en eso es coherente, el gobierno no tiene un plan, no está inserto en ningún contexto, se abraza a los gobiernos antidemocráticos, a las dictaduras de Latinoamérica, pero eso se paga, porque ahora hay gente que está muriendo. Una cosa es saludarlo al comandante Chávez y al muleto que dejó en Venezuela, ir a boludear a Nicaragua o sentirse cubano cuando vamos a ver el tema de las vacunas. Otra cosa es involucrarse de la forma que Argentina, con su silencio, porque el silencio también es tanto o más grave y tan lacerante como la palabra.
ahí tenemos cientos, miles de muertos en una guerra que no sabemos cuándo termina. Así que eso la humanidad te la cobra, ¿eh? Así que si Alberto cree que el canciller nuestro puede seguir haciendo equilibrio con la lengua y seguir manejando este silencio horrible, a la Argentina en algún momento se lo van a cobrar, no tengo ninguna duda. Senador, gracias por Bueno, esta gracias a ustedes por la invitación. Mientras vemos imágenes de lo que está pasando en Ucrania y se acerca el doctor Castro, la producción, si lo tiene a mano, que lo ponga. De alguna manera, para arrancar la charla con Jorge Castro, el comparativo de los dos mapas que tenemos de Ucrania. Ahí lo tenemos, lo que era Ucrania el 24 de febrero. Obviamente lo sombreado es los lugares que Rusia tenía más o menos avanzados. Y lo que es el 14 de marzo, lo que demuestra en algunos sectores un avance muy, muy notable, ¿no? Más allá de que nadie sabe cuánto más puede durar esto. Jorge, gracias por estar, ¿eh? Por favor, gracias por invitarme. No, a ver, primera pregunta obvia, día 19, ¿qué evaluación harías sobre la situación de conflicto desde la óptica de Rusia y desde la óptica de Estados Unidos y la OTAN? Mira, yo diría lo siguiente, en los últimos 4 días hay una intensificación de la ofensiva rusa en todos los planos, en gran escala. Esto se manifiesta ante todo en la batalla principal de carácter decisivo, que es la que tiene lugar en la ciudad de Kiev, la capital de Kiev, lo que incluye los edificios gubernamentales y entre ellos el Palacio Presidencial. Esta es la situación actual en lo que se refiere al centro del dispositivo en este momento de la guerra en Ucrania, que es la batalla principal en la ciudad de Kiev, la capital. Si el presidente Vladimir Putin logra apoderarse de la capital, lo que todavía está en juego, porque la defensa de las fuerzas ucranianas es verdaderamente acérrima y están demostrando un valor y una capacidad de lucha extraordinaria. Pero lo que hay que agregar también es que si el presidente Vladimir Putin logra apoderarse del control de la ciudad capital, esto constituiría para Putin una victoria estratégica de envergadura. ¿Le dan los tiempos, Jorge, en ese sentido? Digo, porque había analistas que decían, bueno, si la invasión dura, como va durando, 20 días, bueno, Putin podría, y con las sanciones que le está aplicando en materia económica Occidente, bueno, podría tener una victoria, pero de cortísimo plazo. Yo te diría que sí tiene tiempo. La razón de esta respuesta afirmativa en el sentido de que tiene tiempo para su ofensiva, la da el hecho de que Putin parte de 2 premisas estratégicas que hacen al fondo de la cuestión de esta guerra en Ucrania. La primera premisa estratégica de la que parte Putin es de que no hay posibilidad alguna de intervención militar ni de Estados Unidos ni de la OTAN. La razón de esto no es de carácter jurídico, se debe al hecho de que, como lo ha ratificado varias veces el Pentágono y el propio presidente Joe Biden, un choque bélico directo entre las fuerzas norteamericanas y las rusas en territorio ucraniano implicaría la posibilidad de que ese choque bélico derivara casi en forma inmediata en un conflicto nuclear. Esto es lo que actúa como un extraordinario disuasivo que impide la participación de los Estados Unidos y de la OTAN, las fuerzas militares de Estados Unidos y de la OTAN, en el conflicto ucraniano. La segunda premisa de la que parte Putin es que, así como la no intervención norteamericana y de la OTAN le otorga una extraordinaria libertad de acción y le da en sus manos, le da en las manos del presidente Putin, le da una notable capacidad de iniciativa. La premisa de la que parte Putin es la siguiente, es la que está a la vista. La relación de fuerzas que existe entre el ejército ruso en operaciones en Ucrania y el ejército ucraniano, que se defiende encarnizadamente, es 8-1. La diferencia de fuerzas,
a favor de Rusia sobre Ucrania es abrumadora a favor del lado ruso. Sí, estas son las dos premisas estratégicas que le permiten esta libertad de acción extraordinaria que manifiesta el presidente Vladimir Putin en el momento actual. Con respecto a las sanciones comerciales, Daniel, yo te diría que el estrangulamiento económico, financiero, comercial que experimenta en este momento Rusia es el mayor de la historia del capitalismo, sin duda. Por ejemplo, el gobierno ruso ha perdido el control de más de 60% de las reservas del Banco Central de Moscú. A través de una operación concertada de los Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la Unión Europea, sobre todo Francia y Alemania, han logrado desconectar más del 60% del total de las reservas del Banco Central de Moscú, lo que significa que ha perdido el control de ese 60%. El total de reservas del Banco Central de Moscú son 650.000 millones de dólares. Ha perdido el control de 380.000 millones de dólares por la acción de las sanciones financieras establecidas por los Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña. Vos decías antes, al comienzo, bueno, si como todo hace prever, toma Kiev, es una victoria para Putin de gran envergadura. La pregunta sería, ¿para qué? ¿Para quedar en territorio, quedar con posesión de Ucrania o para iniciar una negociación desde un lugar de fuerza distinto? Yo creo que muy sintomáticamente, en el día de hoy mismo, en medio de la ofensiva rusa, cuando ya se han apoderado de gran parte del tejido urbano de la ciudad capital, tanto el lado ucraniano como el lado ruso han informado que las negociaciones entre las dos partes continúan. Mañana hay una, creo. Exactamente, hay una mañana, y que además han encontrado puntos en común de carácter muy positivo. Lo han dicho tanto el lado ruso como el ucraniano. Lo que yo te diría es esto: los objetivos de Putin en Ucrania no son territoriales. Sus objetivos son dobles. Por un lado, lo que él quiere es un estatus internacional absolutamente definido e irreversible de parte del Estado ucraniano, de renuncia definitiva, de una vez para siempre, a integrarse a la Alianza Occidental, a la OTAN. Primer punto, nuevo estatus internacional de neutralidad. Lo segundo, está buscando un cambio de régimen político. O dicho de otra manera, en las perspectivas del presidente Vladimir Putin, las posibilidades de trascender a esta situación del presidente Zelensky son muy escasas. Hoy, Jorge, apareció un nuevo jugador, China. Hoy Estados Unidos advirtió sobre que se estaría gestando una alianza chino-rusa que después fue desmentida, tanto por China, diciendo que no estaba apoyando a Rusia, como por Rusia, que no había pedido respaldo chino. Pero es un jugador y te pregunto, ¿cuánto crees que puede intervenir o jugar China en lo que pueda ser el fin de la invasión? Lo que tiene China con Rusia no es un acuerdo militar. Acuerdo militar es la OTAN. Lo que tiene China con Rusia es una visión compartida entre las dos potencias de los acontecimientos internacionales de largo plazo, sobre la premisa de que las dos están absolutamente en desacuerdo con el mantenimiento de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos en el sistema mundial. Este es un punto a subrayar, porque este es un punto de coincidencia de fondo. Lo que yo creo es que el papel que asume China y en el que se prepara para actuar es en el mundo que surge a partir del desarrollo de los acontecimientos en Ucrania. Hay un nuevo en marcha. ¿Y cuál sería ese? Hay un nuevo orden internacional que comienza en Europa, pero que se extiende al mundo, porque ese orden internacional que comienza en Europa en la etapa posterior a los conflictos, a la guerra de Ucrania, está basado como sistema de seguridad, esto es el núcleo del orden internacional, está basado en la preeminencia de la OTAN como alianza militar.
Y lo que Rusia pretende, y en cierta forma ya lo ha logrado, es que ese sistema internacional, surgido a partir del fin de la posguerra fría, 1991, con la caída de la Unión Soviética, ese sistema internacional no existe más. Lo que viene después, y esto es en definitiva el papel al que apuesta para sí misma a la República Popular China, es junto con Francia y Alemania ser los constructores de este nuevo orden internacional posterior a la hegemonía norteamericana que ha terminado definitiva e irreversiblemente en el mundo. Hablando de hegemonías y situaciones puntuales, si se da este reordenamiento, como vos lo mencionás, y si efectivamente Putin cumple sus objetivos en Ucrania, ¿habría alguna posibilidad de que hacia adentro de Rusia algo cambie o al contrario consolide más la presencia de Putin como presidente y como líder del país? Mira, yo te diría dos cosas. Uno, la oposición a la guerra en Rusia es muy amplia y profunda. Se ve poco, ¿no? No, pero sí, pero hay más de 7.000 detenidos. Sí, es verdad. Está encabezada fundamentalmente por esta juventud rusa, de nivel universitario sobre todo, íntimamente vinculada con la juventud de Europa y que en los últimos 20 años prácticamente se han unificado desde el punto de vista cultural. La juventud europea es una sola desde el punto de vista de los valores culturales. La juventud rusa está dentro de esa juventud europea. Estos se oponen a la guerra, Lo que hay que tomar en cuenta también es que el presidente Vladimir Putin tiene un enorme respaldo entre la población rusa. Este es un punto fundamental a tomar en cuenta, que a su vez es parte del fenómeno Putin. El fenómeno Putin, cuando se considera al Estado ruso un Estado autoritario, esto es en el fondo, desde el punto de vista filosófico, es una tautología. Sí. Si hay poder en Rusia es autoritario. Si no hay poder, no es autoritario, pero tampoco hay poder. Y si no hay poder, hay revolución. Rusia es un país profundamente europeo, sin iluminismo, sin reforma protestante, y en donde la iglesia se ha mantenido unida. Es la iglesia ortodoxa griega. Ha pasado de Bizancio a Moscú. Jorge, vos hablabas de que China quiere, conjunto de la Unión a Rusia, evitar el predominio de los Estados Unidos a nivel global. Sin embargo, cuando pasan estas situaciones, lo que hay es un vuelo a la calidad de los capitales de todo el mundo se van a refugiar a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, además del oro, porque los consideran los más confiables del planeta. Ni los rusos ni las criptomonedas todavía dan esa respuesta, digamos, ¿no? Absolutamente. El fin de la hegemonía unipolar norteamericana es un fenómeno de carácter político estratégico. Más que nunca el dólar estadounidense tiene un carácter hegemónico en la economía mundial. Sin duda. Es la moneda global, por definición. En realidad lo que tiene Estados Unidos en el momento actual es una profunda crisis política. El grado de polarización, enfrentamiento interno, fragmentación desde el punto de vista cultural que experimenta Estados Unidos hoy es el más grave que experimenta la civilización norteamericana desde la Guerra Civil de 1861-1860. Ahora, perdóname, ¿cómo se compatibiliza eso con haber aplicado, según vos dijiste, las sanciones más duras que se han aplicado del capitalismo para un país como Rusia? Porque esas sanciones no van a frenar, no logran frenar el impulso militar, del poder militar ruso que está en marcha en Ucrania. Ni el gas de Ucrania para Europa. El hecho de que esta semana, Daniel, Estados Unidos haya decidido prohibir las importaciones de petróleo al mercado ruso, al mercado norteamericano, no fue acompañado por los países europeos. No puede ir acompañado por los países europeos. Alemania depende en un 60% para su provisión de gas del petróleo y del gas ruso. Sí. Otra pregunta, y quizás la última. Vos decías antes
la hipótesis de la reconfiguración a partir de Alemania, Francia, Rusia, China. Y China. China-Asia. China-Asia, el nuevo orden. Digo, si efectivamente eso va en esa dirección, ¿qué papel podría jugar o cómo podría acomodarse América Latina, la Argentina, los países de la región? Yo creo que en América Latina hay que distinguir dos Américas Latinas. La América Latina del Norte, que es la que va desde el Río Grande hasta el Canal de Panamá. Y luego la América Latina del Sur, que es la que va del Canal de Panamá hasta Tierra del Fuego. La América Latina del Norte, México a la cabeza, es parte de la economía y de la sociedad norteamericana. Sí. México cumple un papel y tiene una ubicación internacional en términos económicos semejante al Canadá en el norte, solo que hay narcotráfico y violencia generalizada. En cambio, en América Latina del Sur, encabezada por Brasil y la Argentina, el protagonismo está fundamentalmente en términos económicos con los países asiáticos, sobre todo China. La soja. La soja. Y la soja es un fenómeno, en segundo lugar de la Argentina, en primer lugar de Brasil. Sí. Entonces, la alianza estratégica entre Brasil y la Argentina surge de los acontecimientos. Es un llamado a la necesidad del nuevo orden mundial. Jorge, mil gracias por estar hoy. Gracias, Muy amable. No, gracias por invitarme. Nosotros vamos a la barra, sí, señor. es acá un lugar que tenemos. Sí, y falta otro lugar. Nos han asignado, claro. Y viene Jamín. Falta otro lugar, Ahí mirá. viene Jamín. Viene al trote. Viene Jamín. Ahí está, muy bien. Bueno, escuchamos. ¿Cómo le va? Todo muy bien. Vamos a ver, director, vamos con el video de los dos relatos o las dos informaciones que Cristina ofrecía alrededor de los incidentes en el Congreso la semana pasada. Ayer por la tarde, cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un pequeño grupo de manifestantes inició una intensa pedrada contra el Congreso. Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner. Bueno, esto es la síntesis de los dos, digamos, del mismo episodio contado de dos maneras. El backstage. Exactamente, muy bien hecho. A ver, hay otro episodio más que después lo vamos a ver. No sé qué, a ver, yo les quiero preguntar, porque yo después voy a ver qué pienso yo, qué conjeturo yo, tampoco. ¿Vos qué impresión tenés? Vos sos de ahí, vos sos de la casa. Sí. Dicho con mayor respeto. Sí, sí. Bueno, ¿a vos qué impresión te quedó? ¿Del video o de la...? No, de lo que pasó, digo, a ver. Nosotros en el momento veíamos que eran las agrupaciones, la verdad es que no, yo no imaginé que se iba a armar esta especulación sobre quiénes eran. Se llegaba a decir que había infiltrados de depende quién, ¿no? Obviamente. Por eso tuvo que hacer este backstage de mostrar cómo lo filmaron, porque muchos desconfiaron de, que justo entró la piedra cuando estaban filmando, ¿no? Porque en el video original entra la piedra. Sí, yo fui uno de los que desconfió. Sí. Bueno, entonces, claro, pero digo, desde el propio oficialismo hubo quienes desconfiaban del video.
Porque era raro. La cuestión es que, más allá del episodio absolutamente condenable, tan condenable como todo lo que pasó, y la vicepresidenta no dijo una palabra, porque pasaron muchísimas cosas. Digo, fue muy grave que le hayan tirado piedras al despacho. La pregunta es si efectivamente fue intencional, como ella dice, o si ocurrió porque ocurrió. Digo, también me pregunto yo por qué el gobierno nacional se negó a que se vayara el Congreso. Que quizás hubiera evitado, hubiera tenido a los manifestantes mucho más atrás. Bueno, esa es una discusión de cara al jueves. Bien. Los manifestantes no lo van a vallar. Los manifestantes no hubieran estado tan adelante, hubieran estado mucho más atrás y romper esos vidrios era mucho más difícil. El gobierno nacional se negó a que pusieran vallas. ¿Qué va a hacer ahora la policía de la ciudad con este antecedente? Vamos a ¿Puede ver. hacerlo la policía de la ciudad o tiene que estar No, la Policía Federal es en custodia del edificio, ¿no? Pero la ciudad está en cargo del operativo, pero el gobierno nacional no quería que se vaya, entonces era como... Exactamente. Yo lo que digo es, si partimos de la base de que fue intencional, claramente desde el gobierno, y el ministro Larroque fue la voz más explícita, culpa al gobierno o a un sector del gobierno de esto. Digo, pruebas no hay. No. Con la misma lógica yo puedo suponer que la gente que operó en un operativo armado por el propio kirchnerismo. Claro. Lo puedo pensar perfectamente. No estoy diciendo que haya sido así. Digo, si yo creo que esto lo armó el gobierno, o yo, la verdad, de lo que menos creo es que haya sido la gente que estaba en la manifestación. Ese es un grupo que se separó claramente, por los demás se fueron todos, y que actuó, vaya a saber por quién razón, e incentivado por quién. Lo que sí quedó muy claro es que desde el kirchnerismo hubo una intención de echarle la culpa a un sector del gobierno. Y no es casual que el único que habló haya sido un ministro de la provincia de Buenos Aires. Pues la Cámpora tiene gente en todos lados. Sí. Luana Volnovich está en el PAMI, Fernanda Raberta está en la ANSES, Guado de Pedro es el ministro del Interior. Bueno, habló el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y es el que incluso habló con el propio presidente de manera privada. Se ve que no sé si no se entendieron muy bien, porque hoy volvió a hablar Larroque en términos... Habemos el cuervo Larroque, sí. Exactamente. Exactamente. Digo, lo cual, la verdad, lo que uno puede concluir, y lo decíamos al comienzo del programa, es otro síntoma de cuán roto está el gobierno. Y la desconfianza, el nivel de desconfianza que hay. Absolutamente. Antes de cortar, veamos esto. Vemos el otro video, director, de lo que pasó. Ahí está, ¿ves? ¡Ay, la puta madre! ¡Déjenlo pasar! No, impresionante, la verdad que impresionante. ¿Vos estabas trabajando? Sí, estamos trabajando y ahora nos vinimos acá porque están... Cuidado, Guarda también, ¿eh? Ay, cuidado. No podemos. Ay, no, se cayó la policía. No, se está prendiendo fuego. Ay, Dios, ayudémoslo. Ay, no, se está prendiendo fuego. Se está prendiendo fuego a metros nuestros, ayudemos. Ay, no. Ay, no, me pegó un piedrazo. Ayudémoslo. Ay, la puta madre, déjenlo pasar. Una molotov. Una molotov a un grupo de policías. Sí. Sobre esto, silencio absoluto, ¿no? Sí, sobre esto, silencio absoluto. Hoy lo dijo Martín Lustó en la comisión, porque todos expresaron palabras para la vicepresidenta, pero se quejaron también de que la vicepresidenta no haya planteado palabras. Algunos lo que dicen en off se preocupa por los vidrios rotos de su despacho y no por el país roto. Y por el gobierno roto. Bueno, ¿y cómo viene lo de Senado? Bueno, quiero mostrarles una foto rápida, que es la de Cristina Fernández de Kirchner, porque hoy estuvo en el Senado mientras Martín Guzmán estaba presente. Ahí está, Cristina Fernández de Kirchner con la alcaldesa de Barcelona. Ahí se lo ve el Adolfo, ¿no? Adolfo Rodríguez, senador por San Luis, Guado de Pedro, ¿no? Que están juntos después de que Guado había tenido otras palabras respecto al tema del FMI. Pero lo importante acá es que la vicepresidenta siempre suele recibir a los funcionarios nacionales cuando van como hace Massa en diputados. Sí. Bueno, no fue el caso. La vicepresidenta hoy mostró esta foto, pero no se reunió ni con Juan Mansur, el jefe de gabinete, ni con el ministro de Economía, que estuvieron presentes los dos. Esta fue una de las reuniones que marcó, incluso mostraron la foto, es decir, que estaba adentro, que estaba activa y no los recibió.
es un dato de cara a lo que viene importante. Y después hubo otra reunión muy importante que fue la del Frente de Todos, antes de la llegada de Guzmán. ¿Qué va a hacer el Frente de Todos en el Senado? Bueno, un escenario muy similar a lo que está pasando en diputados, a lo que pasó en diputados. Sí. Ahí está, José Mayans, es el jefe de bloque del Frente de Todos. ¿Qué hizo hoy? Los reunió a todos y básicamente habilitó a que se respeten las voluntades de cada uno. Libertad de acción. Libertad de acción. Calculan unos 20 apoyos, son 35 en el bloque. 20 sí, del oficialismo. 20 del oficialismo, más menos, esto siempre es así, Sí, puede claro. fallar, y 15 entre abstenciones y rechazos. Muy bien. Bueno, hoy... Y ahí se aprobaría... Se aprobaría que el gobierno puede refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Ahí está. Internacional. ¿Para qué? Bueno, para que el 18, el directorio del Fondo Monetario, autorice el desembolso, que como anunció Martín Guzmán hoy en el Senado, sería de 9.800 millones de dólares, que sería lo que, bueno, de alguna forma tranquilizaría, no solo mejoraría las reservas del Banco Central, sino que le posibilitaría al gobierno pagar el vencimiento de 2.850 millones de dólares el 22 de este mes, para lo cual no tiene la plata, o sea que se la va del fondo. Eso por un lado, pero también Guzmán habló del tema de las retenciones. Hoy el tema fueron en parte las retenciones, ¿no? Lo decía recién Juez, ahí lo que dijo Guzmán es que no está previsto el aumento de las retenciones a la soja, al maíz y al trigo. Pero recién Jazmín hablaba de la falta de credibilidad. Fue necesario que por la tarde la vocera presidencial... Gabriela Cerruti. Exactamente, Cerruti saliese a decir no está previsto el aumento de las retenciones a la soja, el maíz y el trigo, tratando un día donde estaba subiendo la presión en el sector agropecuario, una reunión de la mesa de enlace, había empezado muy duro a gestarse algo de mucha tensión. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno el domingo a la tarde anunció que eliminaba lo que llaman la retención diferencial. En una resolución que no firmó Julián Domínguez. No firmó, no, Julián Domínguez está ahí navegando, tratando de ver que no se le arme problemas, pero lo que hace esto es, el diferencial es, la soja tiene una retención del 33%, el poroto de soja, la soja para la molienda, para hacer harina de soja y para hacer aceite en el mercado doméstico, tiene una del 31%. ¿Por qué? Bueno, para darle la ventaja a los aceiteros locales, a los productores locales, de no exportar materia prima, sino a exportar un producto elaborado, ¿no? Bueno, ahora eso se eliminó, la retención va a subir de 31 a 33, o sea, van a pagar la misma retención, y implica unos 400 millones de dólares que iba a ir para los aceiteros y los productores de harina, Sí, y ahora va a ir para Martín Guzmán, para el Tesoro. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que es el tema tremendo es el tema de la inflación. Hoy se conoció un pronóstico de Ecogo. Ecogo es la consultora de Marina del Poyeto, que mide muy de cerca los precios. Es el promedio de las 2 primeras semanas respecto de las 2 primeras semanas de febrero. Ya que la inflación de marzo, No, marzo sería el 5%. Exactamente, la inflación sería de marzo. Recordemos, marzo del año pasado fue el 4,8 y fue 4,8 que desató un vendaval importante y mucha preocupación. Bueno, acá lo que se está viendo es que los alimentos en promedio tendrían un aumento del 4,5%, pero hay casos como el pollo muy fuerte, del 8%. Está el tema de la educación, subiendo casi el 8%, 7 y algo. Está el tema del esparcimiento, subiendo también. El regreso a la actividad económica. Está determinado que el esparcimiento ha tenido un aumento importante. Así que una inflación que se proyecta en 5% para este mes y es una muy mala noticia para el bolsillo de todos. Bueno, sí. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer Guzmán, pregunto yo? Guzmán. Guzmán va a seguir con el Fondo Monetario Internacional. El tema es que, bueno, pareciera que en la interna Feletti-Domínguez, hoy perdió Feletti, y ganó Domínguez diciendo no aumentemos las retenciones porque va a ser un problema. Más allá de que el aumento de las retenciones, como lo decía Juez, tendría que pasar por el Congreso por una ley, algo que no pasa. En el equilibrio de fuerzas, donde la Cámpora o el kirchnerismo se ha tenido que traer el sapo del Fondo Monetario, el golpecito al campo siempre es una compensación. Yo te lo tengo que preguntar. ¿Qué cosa? Te tengo que preguntar. Después de que Alberto consiga los 9.800 millones de dólares y tenga la platita contante y sonante. ¿Vos decís que rompen con Cristina?
¿Cambia el gabinete? No, yo ¿Lo saca lo de la Cámara? pienso que no. Creo que no puede. Pero me puedo equivocar. Yo creo que no puede. Bueno, dale. ¿Jugamos a la carta después del corte? Volvemos en un rato. Dale. Minuto. Vamos. Ya está la primera, director. Vamos. Vamos con la carta. Es toda tuya, Dani. Toda tuya. Don Martín Guzmán, pero está por lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué acuerdo? Si estaba en Houston. Sí, Le modificaron todos los articulados, él estaba en Houston, se lo votaron, volvió y dijo, está todo bien. Es que bueno. No, está bien. Tenía una redacción medio brava, ¿viste? Las primeras 6 carillas de lo que era el memorando, que tiene 134 carillas, era contra Mauricio Macri. Era como diciendo, bueno, mirá. Pero eso era pedido, ya sabemos pedido de quién. Esto no pasa. Bueno, a ella no le fue bien. No le fue bien. Ojalá pueda sostener ahora el programa. Va a firmar el acuerdo y se va a comprometer. Se la mandamos al ministerio. Todo el ajuste que tiene el gobierno, que tiene previsto. Está muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos, Sancho de Oro, vamos. No. 4 de Copa, otro más, Van der Kooi. A ver, director, póngame la frasecita. Póngame la frasecita, director, por favor, para explicar. Ahí está. Dijo Larroque ayer, si no me equivoco, ayer fue, ¿no? Sí. Aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque del despacho de la vicepresidenta. Habla como Maradona entre el gobierno y Larroque, ¿de dónde es? Claro. No, bueno, parece que no. Bueno, raro, hoy dijo que hay una especie de política de autocensura, decía. De que el gobierno se sienten muy agredidos. A ver, hay dos. O están muy confundidos o se quieren ir. ¿Cómo se van a quedar? No, por eso, entonces están muy confundidos. De mucha raza. ¿De quién? No, de mucha raza. A ver, Dinango. Está muy comprometido. No, por favor. No. Se la mandamos a la provincia. Sí, la dejamos acá. Vamos con la última. Bueno, ahora sí, vamos. Ancho Espada. Ancho de Oro, bien, ¿viste? ¿Y quién se lo lleva? Bien. Míralo. Ahí viene. Ahí está. Ahí viene. Sergio, muy bien. Le digo, a ver, en medio de el desastre que era toda la negociación, el problema de la Cámpora, Juntos por el Cambio. Bueno, armó las piecitas, el rompecabezas. Cambió el proyecto. No, cambió el proyecto. De mano, porque si no, no pasa. Y dicho también, en 2 años jugó por primera vez, no digo que no lo haya hecho otras veces, pero jugó por primera vez abiertamente en favor de Alberto Fernández. Sí. Otras veces lo disimula, pero en esta vez jugó abiertamente. Vaya un Ancho de Oro, ¿eh? Se lo mandamos a la cámara. ¿Viste? Es como, muchos lo mencionan como Sergio Tomás. Sergio Tomás. El segundo, como los jugadores de fútbol. Así es. No, pero bueno, vaya el Ancho de Oro, ¿eh? Sí, señor, nosotros vamos. De la Cámara de Diputados. Vuelvan la semana que viene. Sí, señor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. La Estampa, restaurante italiano. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos.